Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Conocí a David por primera vez en el bar de estudiantes en la universidad. Lo había visto antes y pensé que era del tipo fuerte y callado. Cuando estaba en grupo con otros estudiantes, nunca dominaba la conversación. Su participación solía limitarse a responder preguntas. Prestaba atención a la gente y parecía educado y cariñoso, un buen oyente. Cuando estaba solo, parecía sumido en sus pensamientos, siempre serio y generalmente triste. Cambiaba su expresión y actitud si alguien se unía a él. Era un misterio que quería resolver. Un día, cuando las mesas estaban llenas, le pedí permiso para unirme a él. Él dijo que sería un honor para mí y fingió que era verdad. Su alegría pareció aparecer cuando le hablé. Sonrió, y logré hacerlo reír con algunos de mis chistes. Mantuvimos una conversación constante hasta que dijo que tenía que ir a clase. Le dije que disfrutaba hablar con él. Yo también, respondió. Maldición, era tan lindo. 2 días después, él estaba en el mismo lugar, y le pregunté si había un lugar para mí junto a él. Sí, lo salvé a costa de mi vida. Volvimos a hablar, y la risa le resultó más fácil que la primera vez. Me encantaba verlo sonreír. Sabía que me estaba enamorando de él rápidamente. Después de algunos encuentros repetidos, me preguntaba si alguna vez me iba a invitar a salir. Tomé la iniciativa en mis propias manos. Dave, acabo de conseguir un par de entradas para el concierto de Phil Collins de un amigo. ¿Te gustaría ir? ¿No tienes un chico que pueda llevarte? Me pareció que estaba tratando de encontrar una excusa para no ir conmigo. Oye, si no quieres ir, está bien. No, lo siento. Solo estoy sorprendido de que una chica tan dulce como tú no tenga novio. No te insulté. Me acerqué a él. Soy buena, ¿verdad? Dime, ¿qué tan buena soy? Eres hermosa, inteligente y muy ingeniosa. Esta es mi característica favorita de ti. Maldita sea, esperaba, sexualidad, se ruborizó. De hecho, se ruborizó. Nancy, me estás sacando de mi zona de confort. Sí, creo que eres sexy, pero no quiero que nuestra relación se base únicamente en la apariencia. Me gustaría conocerte mejor. Pero conocer no es en el sentido bíblico. Y ahora, me encantaría ir al concierto contigo. Fuimos al concierto. La pasé muy bien, y él pareció disfrutarlo. Caminamos de regreso a mi residencia. Me abrazó, no hubo beso, ni siquiera en la mejilla. Mi evaluación de mi atractivo recibió un golpe. Después de varias semanas de encuentros constantes, me preocupé de nuevo. Dave, ¿no te gusto? Por supuesto, realmente me gustas. Entonces, ¿por qué no me invitas a salir en una cita? Me gustaría, pero ¿estamos siguiendo un camino que podría terminar con nosotros casándonos? No hay razón para seguir este camino si no tenemos ninguna posibilidad de casarnos. Necesito 2 cosas antes de empezar a salir seriamente con una chica. Necesito conocer a sus padres, que deben aprobar que salga con ella, y ella necesita saber que no quiero tener hijos. Piensa en lo que acabo de decir. Si estás de acuerdo, fija un día y una hora para reunirte con tus padres. Por favor, entiende que incluso si aceptas estas 2 cosas y salimos juntos, no necesariamente significa que nos casaremos. Simplemente no iniciaré una relación hasta que lo hagas tú. Me quedé atónita. La mayoría de los novios que tuve no querían conocer a mis padres. La declaración de «sin hijos» no era tan inusual y tal vez podría revisarse más adelante. De todos modos, no sentía sentimientos tan fuertes. Dave me dejó boquiabierta sobre los hombres. Llamé a mis padres, que inmediatamente se sintieron confundidos sobre la seriedad de nuestra relación si él quería conocerlos. Mi padre me preguntó si estaba embarazada. Mi madre estaba lista para planear la boda. Les dije que se comportaran y no arruinaran todo.
Una tarde, conocimos a mis padres. Dave inició la conversación después de algunas conversaciones triviales y luego fue al grano. Señor y señora Jackson, aprecio su disposición para reunirse conmigo antes de que Nancy y yo comencemos a salir. Pido esto porque no salgo casualmente. Veo las citas como pasos hacia el matrimonio. Si y solo si todo va bien, todo estará bien para Nancy y para mí. Todavía no tengo idea. Todo lo que sé es que me gustaría averiguarlo. Mi otro problema es que no planeo tener hijos con mi esposa. Espero que entiendan que mis razones para esto son demasiado personales para revelarlas. Sé lo emocionados que están algunos padres por sus nietos. Si esto no es aceptable para ustedes, respetaré su decisión y no saldré con Nancy. Después de escuchar lo que tenía que decir, pido su permiso para reunirme con su hija. Hubo una larga pausa antes de que mi padre finalmente hablara. Aunque Nancy es adulta y no necesita nuestro permiso, aprecio que nos hayas hablado primero. No veo ningún problema en dar nuestra aprobación para que ustedes dos salgan. No puedo hablar por mi esposa, Dave. Quiero que Nancy elija con quien sale basándose únicamente en sus propios sentimientos. Por supuesto, quiero nietos, pero tener una hija feliz es más importante. Por hoy, tienes mi bendición. Dave y yo les agradecimos y nos fuimos. Lo abracé con fuerza antes de salir del porche. Él sonrió. Realmente me gustaba su sonrisa. Nuestra vida de citas comenzó esa noche. Dave decía las cosas correctas y hacía las cosas correctas en nuestras citas. Nos volvimos más íntimos en nuestros besos y caricias mutuas, pero nunca tuvimos relaciones sexuales. Salimos exclusivamente durante un año, y pensé que habíamos alcanzado un punto muerto, un buen punto muerto, pero me preguntaba si estábamos estancados o si íbamos a algún lugar desde aquí. Dave, te amo. Si me amas, dime hacia dónde crees que vamos como pareja. Nancy, te amo mucho. Creo que es hora de que hablemos de matrimonio. Espero que esto no te asuste tanto como a mí. ¿Asustarme, Dave? A veces pareces completamente tonto. Si preguntas, respondo. Sí, bueno entonces, pregunto, Nancy Jackson, ¿te casarías conmigo? Espera un minuto, déjame pensarlo. Bueno. Sí, nos casamos después de terminar la escuela. La boda fue sencilla para ahorrar dinero. Dentro de unos meses, ambos teníamos buenos trabajos. Dave era genial en la cama y parecía disfrutar mucho de los juegos previos al sexo. No resultó ser tímido como la virgen que creía que era. Nunca dijo nada sobre las mujeres con las que salía o tenía relaciones sexuales. Ninguno de nosotros habló sobre mi aparente falta de virginidad. Dave hizo un gran trabajo en la casa y estaba dispuesto a compartir las tareas domésticas. A menudo preguntaba si estaba haciendo lo suficiente para ayudar. Siempre recibí elogios por mi cocina, limpieza, lavandería y especialmente por mi capacidad para complacerlo en la cama. Mis colegas mujeres estaban muy celosas. Nuestra vida en casa estaba llena de energía, centrada en la comunicación, el cuidado, el amor, el sexo y la risa. Para ahorrar dinero, rara vez comíamos fuera y nos quedábamos en casa para jugar a juegos de mesa o de cartas en lugar de ir al cine o a conciertos. Una vieja película en DVD y palomitas de maíz eran parte regular de la rutina de los viernes por la noche junto con abrazos. Lo único que me sorprendió de Dave fue que resultó ser un bromista consumado. Se suponía que esta era mi fuerza, así que no iba a ceder. Era como si el Día de los Inocentes llegara a nuestra casa al menos una vez al mes. Todavía sonrío solo pensando en esos días y algunas de las bromas que nos gastábamos mutuamente. Casi un año después de la boda, ocurrió un incidente grave. En ese momento, temía perder a mi esposo por esto. Aunque tomaba las pastillas regularmente, quedé embarazada. 3 pruebas de embarazo caseras y 2 pruebas en el consultorio del médico fueron positivas. Tenía miedo de decírselo. No quería perderlo.
Lo guardé hasta que él notó los síntomas de la mañana y preguntó qué pasaba. La presa se rompió, y exclamé, «Estoy embarazada». «Lo siento mucho». Derramé algunas lágrimas graves. Dave no cambió su expresión impasible. Después de una pausa, dijo, «Hablemos de esto después de que te calmes». Me llevó unos minutos calmarme antes de que él preguntara, «¿Qué es lo que realmente quieres, Nancy?» «Quiero tener un hijo, pero si tú quieres, mantendré mi promesa de vivir sin hijos. Estaré de acuerdo en dar al bebé en adopción, pero no abortaré. Puedes decidir por nosotros si mantenemos al niño o lo damos en adopción. Espero que lo mantengamos. Nancy, yo tampoco creo en matar bebés. Me conmovió mucho cuando dijiste que querías quedártelo. Esto me dice mucho sobre tu amor y nuestro matrimonio. Realmente creo en apoyarte de la misma manera en que tú me apoyas. Tendré que renunciar a mi posición anterior por tu bien. Para que yo sea feliz en nuestro matrimonio, tú debes ser feliz. Estoy de acuerdo en que te quedes con el niño. Prometí ser el mejor padre que pueda ser. Nunca escucharás una palabra de arrepentimiento de mi parte. Corrí y me arrojé en sus brazos con lágrimas de alegría. Kriste nació, y era hermosa. Dave cumplió su palabra, y no podría haber pedido un mejor padre para la niña. Ella solo tenía 6 meses cuando me sorprendió de nuevo. No creo que sea bueno que un niño sea el único. ¿Qué tal si le damos un hermano en un año aproximadamente? Puedes quedarte en casa y ser madre por un tiempo. Me haré una vasectomía después del nacimiento de nuestro segundo hijo. Me quedé atónita. Lo único que pude exprimir fue un débil, de acuerdo. Melody nació casi exactamente 2 años después de Kriste. Renuncié a mi trabajo durante algunos años y luego volví a mi antiguo trabajo. Nunca encontré problemas con la actitud de Dave hacia sus padres. Eso no significa que no sospechara que tenía algunos problemas. Simplemente no estaba segura de cuál era el problema o qué hacer al respecto. Como antes en la universidad, a veces Dave se sentaba solo en su silla y parecía perdido en sus pensamientos. A veces esto lo molestaba hasta el punto de las lágrimas. Por maravilloso que sea en todos los aspectos en los que quisieras que fuera un esposo, tuve la impresión de que me estaba ocultando algo a mí, a nuestro matrimonio y a nuestra familia. No parecía estar completamente preparado para ser mi esposo y el padre de las niñas. Dado que tenía más historias buenas sobre mi esposo en mi vida matrimonial que la mayoría de mis amigas sobre las suyas, bendije mis estrellas de la suerte por lo que tenía. Con una hija mayor en la universidad y otra a punto de ingresar, revisé la vida en el nido vacío. Recordé lo emocionante que era salir antes del matrimonio y cómo era el sexo con Dave durante el primer año de matrimonio. Durante el primer año, apenas salimos del dormitorio los fines de semana. 2 hijos, un trabajo y pagar cuentas año tras año parecían drenar la emoción del matrimonio como un globo perdiendo helio. Realmente extrañaba los buenos tiempos cuando recién nos casamos y solo éramos nosotros 2. Nos divertimos mucho. Luché por encontrar un nuevo propósito en mi vida. Había un vacío en mi vida que llenaban los hijos. ¿Cómo podría llenar este vacío ahora? Tener una aventura amorosa era una opción que a veces consideraba debido a las propuestas que recibía de algunos hombres muy apuestos. Los hombres aún coqueteaban conmigo incluso a mi edad. Algunos sentían que mi matrimonio mejoraba mis cualidades en lugar de obstaculizarlas. Hubo un par de veces en las que el hombre adecuado y las circunstancias adecuadas parecían asegurarme que mi esposo no era probable que descubriera si me desviaba, pero nunca hice nada más que coquetear. A menudo nos bromeábamos sobre tener una esposa de oficina y un esposo de oficina. Pasé mucho tiempo observando a Dave, lo cual creo que él no era consciente. Hubo momentos como antes cuando vi a Dave mirando al espacio con una expresión triste en su rostro. Le pregunté si algo le molestaba, y él respondió, nada. Sabía que no era solo así. Sospechaba que había alguna tragedia en su pasado que no le resultaba cómoda compartir. ¿Qué podía hacer?
Un día me di cuenta, lo que más extrañaba era la risa en comparación con antes. Dave hacía todo para hacerme reír, y viceversa. Tenía una de esas risas bufonas cuando inhalaba mientras reía. Sonaba como un cerdo. Esto, a su vez, provocaba más risas, y así sucesivamente, hasta que ambos estábamos llorando de la risa. Durante varios años, hasta que los niños se convirtieron en adultos, nos gastábamos bromas para reír y divertirnos. Esta práctica parecía estar desapareciendo. Puede que hayamos pensado que deberíamos dar un ejemplo más maduro a nuestros hijos. Ahora, pensé que era hora de volver a las bromas, especialmente porque pronto llega abril. Nuestro matrimonio podría rejuvenecerse. Pasé las semanas previas al 1 de abril trabajando para organizar mi broma. Hablé sobre el nuevo hombre en la oficina y cómo todas las mujeres estaban locas por él. Presumí sobre cómo Evan bailaba cuando teníamos una fiesta en la oficina a la que Dave no podía asistir. Y empecé a trabajar horas extras y a tener una despedida de soltera una vez a la semana. Cuando llegaba a casa, me duchaba antes de acostarme. Comencé a cortar gradualmente a Dave del sexo oral y vaginal bajo varios pretextos. Le regañaba por hacer sus tareas. Me quejaba de que tenía que volver a hacer muchas de sus tareas porque no las hacía bien. He estropeado muchos de nuestras cenas, ya sea cocinándolas demasiado o poco, o de alguna otra manera. A pesar de su expresión molesta, él no se quejaba de nada. Pero parecía listo para explotar. Cuando llegó el 1 de abril, estaba ansiosa pero lista. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando sonó el timbre. Dave abrió la puerta. De todos modos, esto probablemente sea para ti, dije. ¿En serio, Nancy? Supongo que no importa que estés a solo 10 pies de la puerta. Estoy cansado. No te matarás si haces algo agradable por mí por un cambio. Dave se dirigió hacia la puerta con renuencia. Sabía lo que le esperaba allí. Una mujer de nuestra edad estaba allí con un paquete en las manos, con la cabeza baja. No se parecía en absoluto a lo que yo pensaba que debería ser una camarera. Dave la saludó. Sí, ¿puedo ayudarte? ¿Eres David Livingston? Ella miró sus pies. Sí. ¿Podrías mostrarme alguna identificación? Él sacó su billetera y mostró su licencia de conducir. La buena parte estaba a punto de llegar. Casi me reí anticipadamente. ¿Fuiste a la escuela secundaria del condado de Anderson?, preguntó ella. Me sorprendió. Porque ella preguntaba esto, no era parte del guión. Sí, ¿por qué preguntas? ¿Conociste a una chica llamada Allison Kirk? ¿Qué está pasando? Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Dave estaba muy molesto pero finalmente respondió, sí, nos conocimos, pero luego se fue. Me temo decir, pero ella murió hace muchos años. La chica levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Estoy viva, Dave. Estoy aquí más viva que nunca. David la miró de nuevo, con los ojos muy abiertos. Pensé que iba a desmayarse. ¿Allison? Dios mío, ¿es realmente tú? Ahora su rostro estaba lleno de lágrimas. Sí, pero tus padres me dijeron que estabas muerto. Dijeron que te suicidaste por mí. Fue una mentira para evitar que intentaras encontrarme. David extendió la mano y la atrajo hacia él. Se abrazaron y se besaron. Parecía que nunca iban a parar. Pensé que nunca te volvería a ver en esta vida. Por favor, entra antes de que me dé un ataque al corazón. Entraron y se sentaron uno al lado del otro en el sofá. Me acerqué a mi sillón profundo. Se tomaron de las manos y se rieron como dos adolescentes enamorados. Me ignoraron por completo, y eso me enojó. Intervine, disculpen, ustedes dos. Dave, ¿puedes decirme qué diablos está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer, y por qué la estás abrazando de todas partes? Nancy, ella es Allison Kirk, mi primer y único amor verdadero. ¿Y
Nunca te hablé de ella porque me traía demasiados recuerdos tristes. Pensé que estaba muerta. Su presencia aquí es un milagro para mí. ¿Tu único amor verdadero? Lo siento, ¿quién soy entonces? Allison y yo estábamos perdidamente enamorados en el instituto. Estábamos seguros de que nos casaríamos y formaríamos una familia después de terminar la escuela. Sus padres eran muy conservadores y se oponían a mí como yerno potencial. Ni siquiera nos permitían conocernos. Allison se escapaba de casa a altas horas de la noche, cuando todo estaba prohibido y el sexo no parecía tan tabú. Nos íbamos a casar pronto. Teníamos sexo siempre que podíamos. Un día, me quedé sin condones y nos arriesgamos. Allison se quedó embarazada. Planeamos huir y casarnos, pero Allison era demasiado joven para firmar por sí misma. Necesitábamos que al menos uno de sus padres firmara el contrato. Esperábamos que su embarazo y mi deseo de casarme con ella les convencieran para firmar el contrato. Pero poco después de que Allison se lo contara a sus padres, la cogieron y se fueron. Hasta ahora, no he vuelto a saber nada de ella. Sus padres llamaron de improviso unos meses después de marcharse y me dijeron que Allison se había suicidado porque había tenido un hijo fuera del matrimonio. El niño murió cuando ella lo hizo. Dave se dirigió a Allison llorando. «Allison, ¿qué le pasó a nuestro hijo? ¿Abortaste?» «No, yo no quería, y mis padres no me dejaron de todos modos». Se inventaron una historia y le dijeron a todo el mundo que mi marido había servido en el ejército y que lo habían matado. En realidad, nuestro hijo está ahora en su último año de universidad. Tiene mi inteligencia y tu cuerpo atlético. Espero que lo conozcas pronto. Cuando le hablé de ti tras el funeral de mis padres, me dijo que quería conocerte cuanto antes. ¿Cómo se llama? Quise ponerle tu nombre al nacer, pero mis padres no lo permitieron hasta hace poco. Se llamaba Justin. Le he cambiado oficialmente el nombre a David Austin Livingston Jr., con su plena aprobación. Dave lloraba ahora como un bebé. Por supuesto, quiero conocerle. Que alguien me pellizque. No puedo creer que esto esté pasando. Yo hablé, yo tampoco puedo, David. Esto ha ido demasiado lejos. Por favor, pídele a esta persona que abandone nuestra casa inmediatamente. Tú y yo tenemos que hablar de varios asuntos importantes en privado. Había una expresión de furiosa determinación en la cara de Dave que nunca había visto antes. No, perdí a Allison una vez, y no voy a perderla otra vez. Me senté allí en shock. Dave continuó con sus preguntas. Allison, ¿qué te pasó cuando te llevaron? Mis padres me dieron un ultimátum, irme con ellos o nunca más me apoyarían. Dave era una adolescente embarazada sin apoyo financiero más que el de mis padres. Tú no tenías dinero ni para alimentarte, ni mucho menos para tu familia. Me dolió dejarte, pero no tenía mucha opción. Me fui con ellos y cumplí mi promesa de no volver a contactarte. Tuve que aceptar esto para que no dieran a nuestro hijo en adopción. Viví en el infierno durante 20 años. Si no fuera por nuestro hijo, probablemente me habría suicidado. He pensado muchas veces en cómo podría contactarte sin que ellos lo supieran. Amenazaron con llevarse a Justin lejos de mí, y nunca más lo vería a él ni a ellos. Me vigilaban como halcones. No tenía teléfono móvil. No tenía dinero propio. Nunca salía con otras personas a menos que estuvieran conmigo. Era extraño. Incluso periódicamente me llevaban a un tipo con un detector de mentiras y me preguntaban si había intentado contactarte. Todo cambió de la noche a la mañana cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico hace 6 meses. De repente, tuve la esperanza de verte que había sido reprimida durante tanto tiempo. Dave, me llevó los últimos meses encontrarte. Encontré información sobre ti. Cuando descubrí que estabas casado, casi me doy por vencida. No quería arruinar un matrimonio feliz. En cambio,
Te observé a ti y a tu hogar para ver si podía determinar si estabas felizmente casado. No me avergüenzo de admitir que esperaba que no fuera el caso. Entonces, hoy, una joven se acercó a mi coche y preguntó si sabía dónde vivía David Livingston. Señalé tu casa. Ella dijo, maldita sea, odio servir a la gente. Me dijo que tu esposa había solicitado el divorcio. Lo tomé como una señal de Dios. La soborné para que me dejara hacerlo. Sugerí que si tu esposa se divorciaba de ti, podría tener la oportunidad de vivir nuevamente contigo. ¿Alguien me iba a servir? Le entregó a Dave el paquete. Oh, sí, David, te han notificado. Tomó el paquete y comenzó a abrirlo. Grité, por favor, no lo abras. Fue una broma del Día de los Inocentes. Simplemente ignóralo. Volvió a leer el documento. Vi la ira creciendo en su rostro. Si Allison no hubiera aparecido, recibir esta petición de divorcio aún habría roto mi corazón. Nancy, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Aunque probablemente debería agradecerte. Ahora no tengo absolutamente ninguna culpa por Allison y yo. Se volvió hacia Allison y tomó sus manos. Por favor, dime que no estás casada. Por supuesto que no. Ni siquiera estuve interesada en otro hombre. ¿Estás molesto porque me casé, Dave? Pensabas que estaba muerta. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. No puedo culparte por esto. Allison Kirk, ¿te casarás conmigo? Grité, ¿qué acabas de decir? Oh sí, Dave. Sí, sí, sí. Se abrazaron. No puedes casarte con ella. Maldita sea, estás casado conmigo. No por mucho tiempo. Sacó un bolígrafo y firmó los documentos. Bueno, el matrimonio ha terminado. No funcionará. Voy a renunciar al divorcio. Todavía estamos casados. Genial. Enviaré mis propios documentos tan pronto como pueda. Seré lo más justo posible, intervino Allison. Dave, no pelees por dinero. Tengo un buen trabajo y mis padres me dejaron bastante dinero. Podrías dejarle todo tu dinero a ella, y estaríamos bien. Estaba hirviendo de ira. ¿Y qué pasa conmigo? No estaré bien. Lo principal que necesito es él, no su dinero ni sus propiedades. Maldita sea, Dave. Tenemos 20 años de matrimonio y 2 hijos, por el amor de Dios. ¿Qué pensarán las niñas de que me estás dejando por una antigua novia? Nancy, tengo tu petición de divorcio en mis manos. Esto más que sugiere que ya no me quieres como esposo. Has dejado claro que el nuevo chico en el trabajo es el que quieres, y probablemente ya han estado juntos. Creo que las niñas entenderán cuando les cuente toda la historia. A la larga, probablemente llegarán a querer a Allison y a su nuevo hermano. Te dije que era una broma del Día de los Inocentes. En realidad no tenía la intención de divorciarme de ti. Lo de ser nueva en el trabajo es un mito. Solo quería hacer algo estúpido y gastar una de mis bromas. Quería devolverle algo de chispa a nuestro matrimonio. Me temo que tú sofocaste la chispa que había. Si realmente es así, creo que lo que estás haciendo es más una provocación de «no me quieres hasta que alguien más me quiera», punto. Allison, dame un minuto para recoger algunas cosas. Subió las escaleras a nuestra habitación. Así que nos quedamos, 2 mujeres, su verdadero amor y su estúpida esposa o ex-esposa, dependiendo de cómo lo veas. Allison habló. Señora Livingston, lamento tanto haberte molestado, pero David y yo tenemos algo eterno entre nosotros. Realmente creo que nuestro reencuentro estaba destinado. Simplemente sé feliz por los muchos años que lo tuviste. Me encantaría vivir estos años con él en su lugar. Estos 20 años fueron pura agonía para mí. Lo amo más que a la vida misma. Tú, ladrona de maridos. Tengo que matarte. Ninguna amenaza, soborno,
táctica dilatoria o cualquier otra cosa nos detendrá ahora. Este es el momento que he esperado demasiado tiempo, y no lo voy a renunciar por ti ni por nadie más. Merecemos una oportunidad de felicidad en nuestras vidas. ¿Y qué hay de la felicidad en mi vida? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿De qué estás lloriqueando? Nunca me hubiera acercado a él hasta que me enteré de que lo estabas divorciando. ¿Estás sorda? Fue una maldita broma, una broma del Día de los Inocentes. Eres patética. ¿Cómo logras atormentar a aquel a quien supuestamente amas más que a nadie más? ¡Qué cruel eres! Espero que nunca te veamos de nuevo. No cuentes con eso. Lucharé contra este fraude con uñas y dientes. Dave bajó con un par de bolsas empacadas. Se volvió hacia mí. Sé que esto suena repentino, pero pensar en Allison fue lo que me hacía lucir tan pensativo y triste a veces. Pensé en lo que perdí cuando Allison y nuestro bebé murieron. Nancy, me preocupaba profundamente tú y nuestro matrimonio hasta los últimos meses. Sinceramente, no me sorprende que hayas solicitado el divorcio. Era obvio que ya no te caía bien, y pensabas que tenías mejores opciones con los hombres en tu oficina. Sospechaba que estabas engañando durante tus sesiones de trabajo hasta tarde. Como dije, seré justo en el divorcio. Creo que sería mejor para nosotros ya no tener ningún contacto excepto a través de nuestros abogados. Allison, ¿podemos ir a conocer a nuestro hijo ahora? Por supuesto, mi amor. Se besaron. No recordaba que alguna vez me hubiera besado con tanta pasión. Los vi caminar hacia sus autos. Ella fue la primera, y él la siguió de cerca. Así que para mi broma del Día de los Inocentes. Y entonces me di cuenta. Idiota. Fue la broma del Día de los Inocentes de David hacia mí. Empecé a reír. Ese hijo de su madre me atrapó. Me atrapó bien. Me pregunto de dónde sacó a Allison o cómo se llame. Realmente es una gran actriz. Esperaba que regresaran al mediodía y se burlaran de cómo me habían engañado. Pero no estaban allí por la mañana tampoco. Maldita sea, realmente están jugando esta broma. No fue hasta que recibí sus papeles de divorcio que finalmente me di cuenta de que no era una broma. Intenté luchar contra el divorcio, pero después de 6 meses de pelea con contraofertas, quedó claro que los 3 ya se habían convertido en una nueva familia sin nuestro divorcio. Me rendí, vendí la casa y me mudé más cerca de las niñas, que desafortunadamente para mí, apreciaban a su nueva madrastra y hermano mayor. Pensaron que el reencuentro milagroso de su padre, su verdadero amor y su hijo era un momento significativo. Todo esto, por supuesto, no despertó mi simpatía. En los años desde nuestro divorcio, poco ha cambiado en mi vida excepto por mis nietos, que compartimos con toda la cortesía que puedo reunir en las reuniones familiares. Mi peor momento es cuando llega el 1 de abril, que me recuerda lo que sucedió. No fue toda mi culpa. ¿Quién demonios se reúne con su antiguo amor perdido y su hijo, ambos presumiblemente muertos? Podríamos haber terminado divorciándonos de cualquier manera, pero lo hice mucho más fácil con mi broma. Ya no hago bromas del Día de los Inocentes. Suscríbete a nuestro canal para que tu pareja no te engañe. Historia 2. Dave y Rebecca Brown, una pareja casada durante 12 años, pasaron 1 hora y media en su primera consulta de mediación ordenada por el tribunal. Dave solo estaba presente debido a la insistencia de su abogado. Los acuerdos postnupciales eran un fenómeno relativamente nuevo en el sistema legal, y el abogado de Dave quería asegurarse de que todos los detalles estuvieran cubiertos. Los 90 minutos anteriores se habían pasado hablando entre el mediador y Rebecca, mientras Dave estaba sentado con los labios apretados, sosteniendo un bloc de notas y un bolígrafo. De vez en cuando, escribía algo en un cuaderno. Los ruegos de Rebecca conmovieron el corazón de la experimentada consejera Jenny, quien también quedó impresionada por la forma en que Rebecca aceptaba toda la culpa, disipando cualquier temor de Dave de que su infidelidad significara que él había fallado de alguna manera.
Rebecca también evitó muchas de las excusas que las personas en su situación inevitablemente inventan. Jenny estaba contenta de que Rebecca siguiera este enfoque, ya que fue Jenny quien recomendó este enfoque cuando se encontraron en una sesión individual 3 días antes. Finalmente, Rebecca se quedó en silencio, y los únicos sonidos en la habitación eran el leve tic-tac del reloj analógico en la pared a su lado y el rasguño de Dave tomando notas en un bloc de notas sobre su rodilla. Jenny dejó que el silencio se prolongara. La experiencia le había enseñado que a la mayoría de las personas les gusta llenar los espacios en situaciones incómodas. Pasó 1 minuto, luego 2. Jenny miró a Rebecca, quien abrió la boca como si fuera a decir algo. Jenny negó levemente con la cabeza, y Rebecca obedeció el sutil gesto, cerrando la boca. Jenny decidió darle a Dave 1 minuto más. Si seguía en silencio, Jenny iba a sugerir que Dave pensara seriamente en lo que estaba pasando su esposa sinceramente arrepentida y educarlo sobre las estadísticas generales. Lejos de una vez infiel, siempre infiel, aquellos que fueron atrapados engañando y presenciaron la devastación que causaron a quienes querían a menudo se volvían increíblemente leales. Esperó, y Dave se movió, una ligera sonrisa jugando en su rostro. Está bien, pensó Jenny, y las comisuras de su boca se levantaron en una media sonrisa. Por lo general, era mejor si podía hacer que la parte perjudicada contribuyera voluntariamente en lugar de obligarla a hacerlo. Bien hecho, Rebecca. Te doy un 9 de 10 por esto, dijo Jenny. La sonrisa de Jenny desapareció. Estaba avergonzada, y a juzgar por la expresión en el rostro de Rebecca, ella también estaba avergonzada. Jenny recuperó el sentido primero. Entonces, señorita Brown, no hay necesidad de ser grosera. Tu esposa ha expuesto aquí sus partes más íntimas. Como saben, me reuní con ella en privado a principios de esta semana, y está verdaderamente humillada de que la hayas descubierto haciendo esto y muy devastada por el dolor que te causó. Como dijo hoy, su colega era un mujeriego experimentado, y simplemente no fue lo suficientemente fuerte como para resistir sus avances. Puedo asegurarles que, con la bendición de ambos, si la perdonan, puedo trabajar con ella para darle la fuerza y el conocimiento suficientes para asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Dave solo suspiró. Dicen que puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes hacer que beba, dijo. No entiendo la indirecta, señor Brown. Estás diciendo que tu esposa no puede aprender a protegerse y, por lo tanto, tus sentimientos en el futuro, preguntó Jenny. No, para nada, señorita Parkinson, respondió Dave. ¿Cuánto tiempo estudiaste en la universidad?, preguntó Jenny. 4 años, de hecho. 6, terminé mi maestría. ¿6 años? Sí, y obviamente ya lo has aprendido todo, dijo Jenny, ofendida. Se enderezó. Disculpa, señor Brown, eso fue grosero y completamente inapropiado. ¿De veras crees? Anticipando más protestas, Dave sacó un dispositivo electrónico de su bolsillo y presionó un botón. La voz de Rebecca salió del dispositivo, suplicando perdón. Juró que fue un error único y que él, Dave, podía confiar en ello. Escucharon mientras ella admitía cuánto lo había lastimado y cuánto le dolía haberle causado tanto dolor. Entonces la voz indignada de Jenny interrumpió en voz alta. ¿Entiendes lo desagradable e inapropiado que es grabar nuestra sesión? No solo es desagradable, sino que creo que es completamente ilegal en este estado grabar a alguien sin su aprobación y consentimiento, y ciertamente no tengo la intención de estar de acuerdo con eso, dijo Jenny. Está bien porque Margaret estuvo de acuerdo. Jenny estaba demasiado enojada y avergonzada para darse cuenta de que Rebecca acababa de bajar la barbilla hacia su pecho y estaba imitando con éxito un betabel. Jenny no recordaba cuándo había estado más ofendida. ¿Quién demonios es Margaret? Ella fue nuestra consultora hace 2 años cuando pillé por última vez a Rebecca engañándome. Fue grabado entonces, dijo Dave. Mi esposa es convincente, ¿verdad? Rebecca continuaba mirando al suelo, a sus pies. Dave observaba con satisfacción mientras él y Jenny participaban en una competencia silenciosa para ver quién se sonrojaba más intensamente.
Molesta, Jenny reflexionaba sobre lo completamente engañada que había sido por la experimentada tramposa. Quizás su vergüenza se vio mitigada por la realización de que la primera persona a la que Rebecca convenció con sus mentiras fue ella misma. Dave aprovechó el silencio avergonzado de ambas mujeres como una oportunidad para terminar con esta farsa. Solo para que no quede ninguna duda, Rebecca, cumpliré completamente los términos del acuerdo matrimonial que firmaste hace 2 años. Y esto significa que te vas de mi casa solo con tus pertenencias personales, dejando atrás todas las joyas que te compré, incluyendo los 2 anillos que llevas puestos ahora. Dave hizo una pausa, permitiéndose repasar mentalmente su frase anterior con satisfacción. De cierta manera, supongo que debería agradecerte. Si me hubiera divorciado de ti hace 2 años, los tribunales te habrían dado la mitad de todo. Y ahora no obtendrás nada. Y el único costo fue que tuve que tragar mi orgullo por un tiempo. No te preocupes, esta vez no me lastimaste demasiado. A pesar de lo que dice un buen consejero, en el fondo, creo que sabía que volverías a engañar. Y por eso nunca me involucré realmente emocionalmente en nuestra relación de nuevo. Rebecca guardó silencio, mirando al suelo. La profundidad del castigo y la pérdida aún no se habían hundido en ella. Jenny, avergonzada por su ingenuidad, se estremeció ante la fría falta de emoción con la que Dave se comportaba. Obviamente, estaba tan emocionalmente imperturbable como afirmaba, o tal vez era un actor aún mejor que su esposa. Ninguna de las 2 mujeres dijo una palabra, y el esposo ofendido continuó. Dame 24 horas, y pondré tus cosas en una caja. No sé a dónde irás ni qué harás, pero sinceramente, no me importa. Las cerraduras se cambiarán en 1 hora, así que por favor no nos avergüences a ambos golpeando la puerta. Si intentas movilizar a tu familia y a nuestros amigos en mi contra, los videoclips que tengo de ti y tu amante terminarán misteriosamente en todos los que conoces. Y quiero decir en todos. Estoy seguro de que al menos algunos de ellos no serán tan comprensivos cuando te escuchen chillar mientras Clive te inmoviliza en nuestra cama conyugal. Dave hizo una pausa para detener el rápido aumento de su temperamento violento. Después de una docena de respiraciones profundas, recuperó el control completo. Una vez que el divorcio sea final, podemos hablar sobre tu visita a Alice. Firma el divorcio esta semana, y seré generoso con la visita. Si resistes, solo podrás despedirte de ella con un beso. Jenny prestó atención a estas palabras. La cabeza de Rebecca se levantó bruscamente, sus ojos destellaban con una mezcla de miedo y enojo. Ninguna de las reacciones escapó a Jenny. Ni en su sesión individual ni en esta sesión conjunta, Rebecca mencionó a su hija, pero en ese momento, parecía una narcisista típica del siglo XXI, tan centrada en sí misma como un trompo, tan enfocada en lo que podía perder que todo lo demás pasaba a segundo plano. Jenny miró hacia atrás y vio el dolor en el rostro de Rebecca mientras finalmente encontraba las palabras. Pero no puedes quitarme a mi niñita. Ella me necesita. No puedo vivir sin ella. El insoportable dolor que sentía Rebecca por las palabras de su futuro exmarido se reflejaba en sus rasgos distorsionados. Jenny pensó, si tan solo estos idiotas hubieran pensado en todas las consecuencias de sus acciones antes de cometer sus diversos crímenes, me quedaría sin trabajo. Extendió la mano y colocó su mano sobre la de Rebecca, esperando evitar que se derrumbara por completo. Habiéndose mostrado como un pez muerto emocional a los ojos de la consultora, Dave habló completamente calmado. Tal vez deberías haberlo pensado antes de ser, entre comillas, seducida por un experto. Todo esto está claramente indicado en el contrato. Dice que si vuelves a meter la pata, perderás todo, incluida la custodia de Alice. Pero, ella me necesita, Rebecca. Tiene 13 años. Haré todo igual de bien que tú. En cualquier caso, este no es el lugar para ventilar nuestra ropa sucia. Tú engañaste, te acepté de vuelta, firmaste un contrato después de la boda y prometiste nunca desviarte de nuevo. Sospeché que algo estaba mal, realicé una investigación y de nuevo te pillé haciendo el tonto.
No cometas un crimen si no puedes manejar las consecuencias, ¿no es eso lo que dicen? Dave se levantó y miró a su futura exesposa, que en este punto estaba arrodillada en el suelo, con las manos unidas en súplica, lágrimas corriendo por su rostro. La expresión angustiada en su rostro mostraba a todos en la habitación que tal vez por primera vez en todo este asunto siniestro, ella realmente sentía remordimiento. Las consecuencias de sus acciones impulsivas finalmente se estaban volviendo claras. Reuniendo sus últimas fuerzas, Rebecca hizo un corto esfuerzo. «No te llevarás a mí, Alice. Lucharé en cada paso del camino». La consultora se quedó como testigo impotente de la sonrisa que apareció en el rostro de Dave. «Por favor, hazlo. Mi abogado me dijo que este era un acuerdo sólido y que me daría la excusa que necesitaba para publicar mis pequeños videos y verte intentar mostrarte en público después de que salgan». Con estas palabras, el esposo ofendido abandonó la habitación. Jenny miró a la mujer devastada. En su interior, sabía que era mejor que comenzara ahora si quería evitar un colapso mental completo aquí, especialmente si el contrato mencionado se mantenía a favor de su esposo. Después de la boda, que le quiten a su hija debe ser la pesadilla de toda madre. Se inclinó hacia la mujer sollozante. Dave Brown se sentó en su coche hasta que la adrenalina desapareció y su respiración volvió a la normalidad. Luego condujo a casa, deteniéndose en el supermercado y la licorería, comprando una botella de bourbon para él y un buen trozo de pescado para la cena de él y Alice. El salmón era su favorito. Esta noche era el comienzo de una nueva etapa en sus vidas juntos. Lo que hizo esta noche era importante. Hizo una pausa con la mano en el pomo de la puerta principal, decidido a seguir con su rutina normal lo mejor que pudiera por el bien de Alice. Empujando la puerta, Dave Brown habló en voz alta, consciente del creciente deterioro de la audición de Alice. «Alice. Walkie-talkies». Un perro terrier anciano saltó de su cesta y agitó la cola tan fuerte que sus patas traseras resbalaron sobre los tablones del suelo, viniendo a saludar a su dueño.